Señor, queremos darte las gracias por reunirnos con la intención, el deseo de conocer más de ti y de tu palabra. Rogamos por el estudio, tu dirección, tu ayuda, que en tu bondad podamos seguir continuando, Señor, el estudio y así avanzar. Queremos darte las gracias, rogarte por aquellos que se conectarán y también por aquellos que en su momento puedan beneficiarse o escuchar estos estudios y también para animarse al estudio de tu palabra de manera ordenada. Queremos darte las gracias, quedar en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Entonces vamos a leer en Filipenses. Veamos desde el verso 8, aunque vamos a empezar en el 13, pero para conectar. Filipenses 3, versículo 8 dice: Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, que en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hasta ahí nomás la lectura. Vamos a ver entonces el, desde el versículo 13, pero vamos a leer el 12, ¿ya? Pero el estudio lo va a empezar el versículo 13. Dice: no que lo haya alcanzado ya, es decir, la perfección, ni que ya sea perfecto, ahí lo dice, o completo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, él sigue, avanza, él sigue en la carrera y solamente tiene un fin, que es la meta. Y esa meta es una persona, por lo que vemos aquí, y esa persona es Cristo Jesús. Ese es el premio también. Es la meta, es el premio, es todo. Y ahora, normalmente en una carrera, como habíamos dicho, uno gana, pero aquí todos tienen que correr para ganar. Alcanza para todos aquí, pero fíjense que es la actitud de cada uno, según lo que Dios le haya dado, por supuesto, pero la actitud de proseguir a pesar de. Y, y también, como habíamos dicho, no frenarse y pensar que uno llegó a la meta y que ya lo sabe todo, porque también es un mal para él, y si es importante dentro de un lugar, también es un mal para los demás. Entonces veamos el versículo 13 y vean cómo el apóstol Pablo se expresa, a pesar que era un hermano que tenía muchísimo, muy dotado, como hemos también mencionado en cuanto a los dones, pero él expresa la actitud que él tiene y, y para que otros también lo imiten, como él imita al Señor. Entonces dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome
a lo que está delante. Entonces, él sigue, él no se frena, él sabe que el camino o la carrera hasta el final. Miren, aquí veamos en Segunda Timoteo al tiro. Segunda Timoteo capítulo 4. Veámoslo de inmediato. Mm. Dice el verso 5 del capítulo 4 de Segunda Timoteo. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, igual que el apóstol Pablo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahí la palabra es soltar las amarras, ya para ser llevado al cielo, pero podemos también ahora ver que él habla de la carrera. Dice, he peleado la buena batalla, la toma como una batalla, Efesios capítulo 6. He acabado la carrera, 1 Corintios 9. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y entonces esa corona es la corona llamada de laureles, ¿ya? Esa es la corona aquí, y no solo a él dice, sino a todos los que aman su venida. Entonces, todos pueden llevar el premio, ya todos, los que terminan corriendo. Él sabe que ya está para ser sacrificado, para ser soltado de este mundo hacia, hacia la eternidad y también con respecto a la carrera. Entonces dice aquí el verso 13. Todavía le falta aquí, porque lo otro en el segundo encarcelamiento. Está en el primer encarcelamiento, el segundo Timoteo lo escribe en su segundo encarcelamiento alrededor del año 68. Esto, 62 más o menos. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Entonces, cuando le dice hermanos, no solamente un buen trato, ¿ah? No solamente un buen trato, lo cual está bien, porque es una carta de amistad y a ellos los conoce bien, sino que es una forma de expresar la igualdad, de que todos tienen que hacer eso. Somos iguales en este punto, somos iguales en este punto. Entonces, nadie tiene que mirar al apóstol Pablo como superior, pero sí como ejemplo, que es distinto. Y además, él dice que miren a los que se conducen así. O sea, no solo él, sino a los que se conducen de la misma manera. Entonces dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Veamos una descripción. No pretendo haberlo ya alcanzado. En la construcción gramatical de la frase se aprecia una fórmula de consideración, como si dijese, aún no me hago cuenta de haberlo alcanzado. Él sigue, todavía está corriendo. Él sabe de su crecimiento, sabe de lo que tiene en comunión con el Señor, sabe lo que Dios le ha dado, pero él sigue la carrera. Dice, aún no me hago cuenta de haberlo alcanzado. El apóstol no se considera al mismo por los logros espirituales que hubiera alcanzado. No es motivo para dejar el asunto y ya, hasta aquí llegué. No. Dice, podría desde el punto de vista humano estar satisfecho de los materiales, pero nunca de los espirituales, en cuyo terreno debe progresar. Todo creyente debe progresar siempre. Si no, el diablo está ahí esperando a que uno cese y se quede a la orilla del camino. Dice, en cuyo terreno debe progresar en los espirituales, en una expresión no de humildad, sino de realidad. Es la realidad, tiene que seguir. El Señor dice, en un sentido un poco distinto, quizá hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Él seguía trabajando, o sea, dice, ya, bueno, máteme nomás, total. No, él seguía trabajando hasta que llegara su hora. No era en cualquier momento que le iban a quitar la vida. Entonces es un ejemplo también, es digno de imitar. Dice, al parecer se está refiriendo al cierre escatológico, cuyo centro es la ganancia final de Cristo. Esto es lo que también desea para los creyentes en Filipo y en todo lugar, que no pierdan la expectación ansiosa de la venida de Cristo en medio de la oposición y las dificultades presentes. Les anima a mantener la perseverancia en relación con Cristo y el Evangelio. O sea, nada debiera detener el avance y el crecimiento y el progreso de la vida espiritual.
Les anima a mantener la perseverancia en relación con Cristo y el Evangelio. Por tanto, se presenta ante ellos como un corredor, cuya motivación es una cosa. ¿Cuál es? Obtener el premio, que es el Señor. Entonces él sigue adelante, a pesar de todo lo que tiene. Él no está ahí midiendo su espiritualidad con ellos. Yo tengo mucho más que ustedes, yo los voy a esperar para que ustedes me alcancen y ahí vemos. No, él sigue, no, él sigue. Entonces es una carrera sin detención. ¿Por qué? Porque aún no se ha llegado a la meta, si la meta es cuando el Señor venga o cuando uno parte de este mundo. Por eso cuando Él va a ser sacrificado, dice, he acabado la carrera porque va a morir. Si el Señor hubiera venido antes de que Él muriera físicamente, hubiera terminado su carrera allí, de manera inmediata. Pero Él sabía que ya Él habría de partir. Dice, hermano, yo mismo no pretendo, no lo considero. En la palabra ahí es considerar, tomar en cuenta. No lo hace así. Haberlo ya alcanzado o haberlo obtenido o apoderarse o conseguir lo que él desea conseguir porque todavía no es momento. El premio, la corona, es dada en el cielo, no aquí. Entonces aquí, mientras uno está aquí, tiene que seguir corriendo, seguir avanzando, progresando y creciendo. Dice, pero una cosa hago. Es que lo que pasa es que hay cosas que pudieran a uno hacerle retroceder o perder el tiempo. Por ejemplo, dice, pero una cosa hago, ¿ya? Pero una de las cosas, aquí es plural, ¿ya? Pero una de las cosas, suena feo, ¿ya? Pero una cosa o una de las cosas hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces, olvidar es olvidar. Lo decíamos la otra vez, hay cosas que vienen a la memoria, hay cosas que uno recuerda, ¿ya? Hay cosas que uno las toma como que con eso ya estoy listo, con lo que hice, con lo que pasó, con el pasado, con el servicio que hice aquí, con los resultados, ya estamos listos, ya cualquier cosa. O algo que en el caso de él podría ser su vida antes de conocer al Señor, su vida religiosa, en el caso de él. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Sabe que el apóstol Pablo siempre recuerda, pero lo usa en contextos que tal vez sea necesario, el haber perseguido al Señor, ¿ya? En cuanto que él era celoso y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, lo dice aquí. Y también lo dice allá en Timoteo, me parece, también lo dice en capítulo 1. Pero el punto es que él, aunque recuerda esas cosas, no son las que están dominando su vida actual. Las recuerda porque era grave, o sea, persiguió a la iglesia, eso. Pero lo olvida y sigue adelante. Pero lo considera, o sea, no significa no considerar el asunto, es quedarse en el pasado, o en lo pasado, en lo que hice o en lo que no hice. Tanto tiempo que perdí, tanto tiempo sin estudiar, tanto tiempo sin crecer, ya olvídalo, sigue adelante. Está bien, eso allá va a dar cuenta, si el Señor conoce mejor las motivaciones, las razones que nosotros. Entonces, eso hay que dejarlo para después, pero mientras tanto no va a estar quedándome en lo que no hice, o incluso en lo que hice. Entonces dice, olvidando, es decir, no prestar atención o no mostrar preocupación por lo anterior. ¿Ya? Entonces dice, olvidando, no presto atención, no muestro preocupación, ciertamente o en verdad, porque lo hace, dice lo que queda atrás, lo olvida. ¿Ya? Saben que la figura del corredor, si el corredor mira atrás, pasan dos cosas, pierde la línea, o se sale del camino, o se cae, pierde el equilibrio. El que mira para atrás pierde el punto de mira, pierde el punto de la meta. Mira para atrás y lo pierde. Está perdido. Difícilmente se recupera. Entonces él dice que no se da vuelta, él sigue adelante. La memoria, por supuesto, viene, pero sigue adelante. Él no retrocede. Si lo hizo alguna vez, ahora aprendió que eso no corresponde. Y nosotros tenemos que seguir, no importa. Lo repito, si perdimos el tiempo, si hicimos mal, si pecamos, lo que sea, dejarlo y seguir adelante. No podemos nosotros cargar una cosa que está ya arreglada, incluso. No podemos seguir con eso, ya está arreglado ya, sea lo que sea. Entonces dice lo que queda atrás. Usted habla con creyentes y le hablan siempre las mismas cosas. Ya, yo me pongo así porque en el fondo es que somos así, po.
pero está bien, pero ¿cómo no aprender en algún momento algo? Entonces le hablan siempre lo mismo. ¿Cómo estás? Sí, bien, hace 20 años hicimos esto y le cuentan y le hablan de los hermanos de ese tiempo, que son buenos hermanos, pero le hablan siempre la misma historia, son como los viejitos que cuentan historias. Hermanos, son como viejitos que cuentan historias. Mi papá me contaba historias y me las contaba las mismas, le gustaba hablar conmigo, ya porque yo lo escuchaba y era chico así, pues. Me llevaba para el patio atrás y me contaba la historia. Era una casa grande. Entonces me contaba la historia y nadie lo escuchaba, pues. Nadie quería escucharlo al pobre. Entonces me contaba las historias. Entonces, es como eso, ¿ya? ¿Cómo no tener algo nuevo? ¿Cómo no tener una nueva visión del Señor? ¿Cómo no tener Biblia fresca, una Biblia nueva, fresca? Oye, hermano, estuve estudiando esto, leyendo esto, entendí esto, entendí nada de eso, muy poco. Ay, pero muy poco. Entonces, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Y qué es extenderse a lo que está delante? En la figura de la carrera, seguir en el Evangelio, seguir en la palabra de Dios, seguir en la Escritura, seguir en la obediencia, seguir el trabajo del apóstol Pablo de guardar y cuidar a las iglesias, que era lo que le pesaba, seguir el ministerio. Estaba encarcelado y seguía el Evangelio. Al principio lo hemos también expresado, él estaría, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque estoy aquí, debería estar libre. Y el Señor le aclaró lo que dice aquí, para que ahí estaba para el progreso del Evangelio, para abrir una brecha para el Evangelio, estando preso en un ambiente o en un grupo muy duro que es el Imperio Romano o la zona imperial de Roma. Entonces dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay que aprender a olvidar lo que queda atrás, olvidarlo, no vivir en base a eso. Como experiencia, claro, y la experiencia queda para no tropezar con lo mismo, no caer en lo mismo. Tenemos esa tendencia. Y seguir adelante es para eso, para no seguir con... Porque si uno piensa en lo de atrás, lo más probable es que caiga en lo mismo que cayó antes o se quede frenado en una cosa que no tiene sentido. Entonces, y extendiéndome a lo que está delante. Él la experiencia la asume, pero sigue adelante. Si las cosas de Dios, la palabra de Dios, la obra de Dios, todo no tiene fin. Lo hemos dicho, los creyentes no jubilan. Eso, lo repito, lo decían de algunos hermanos que son los que va a salir ahora, ¿no? Si todo, para todo, ningún creyente jubila. No te des por jubilado, ya hasta aquí llegué y vamos a ver lo que me dice el hermano. No, cada uno tiene que tener su propio estudio y su propia extensión, ya el extenderse hacia adelante. Entonces dice, extendiéndome, ya no mirando atrás a la partida, ni hacia los lados, los otros corredores. Yo no tengo que mirar a los lados, a los otros. Si el otro se queda parado, ¿va a hacer lo mismo? No, uno tiene que seguir la meta. Si este es un asunto personal, por supuesto, aquí hay un asunto colectivo, pero si cada uno mira la meta y sigue la meta, el conjunto va a estar en la misma mirada. Va a buscar las cosas de Dios, no mirar al lado, mira lo que hace, mira lo que no hace, mira el creyente, mira este otro. No, eso no, para adelante no. Hemos perdido mucho tiempo mirando al lado, ya no hay que mirar al lado. Entonces dice, Pablo desea que los filipenses le imiten y se aferren firmemente a su futuro, cierto y seguro, y que no se distraigan en el camino con cosas menores, como la ley, la oposición o lo que sea, ¿ya? Que él podría estar pensando en eso. Veamos lo que queda atrás. La idea no es de despreciar el pasado, ni siquiera de no prestarle atención, y mucho menos de no considerarlo importante. La idea es que las cosas ocurridas no desvíen su atención, aunque sirvan de experiencia tanto negativa como positivamente para su desarrollo y madurez, lo cual es cierto. El verbo en presente indica una acción permanente, o sea, extendiéndome constantemente. Veamos lo que significa extendiéndome, la palabra misma. Dice, el verbo empleado es muy gráfico, pinta al corredor con todos los músculos y nervios tensos, o sea, va así, va con todo. Él se preparó, él está preparado para esto. O sea, un creyente que no tenga Biblia, un creyente que no ha crecido, no está en la carrera, está sentadito allá, ya está en las graderías, todavía aparece. Entonces dice,
pinta el corredor con todos sus músculos, ¿ya? Y nervios tensos, o sea, con todo fijado hacia avanzar mejor, con las manos estiradas, ¿verdad? ¿Han visto cómo corre? Con las manos estiradas para que el viento no choque, porque no pueden correr así, ¿no? Si el viento choca y pierden velocidad, entonces corren así. Entonces, corriendo con toda su fuerza hacia la meta, con la mano extendida, como que si quisiera agarrarla. La preparación en un atleta es fundamental, ejercitarse. Veamos el texto. Primera Timoteo 4, versículo 7. Dice así. Primera Timoteo 4, versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, le dice Pablo a Timoteo. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero aprovecha. Pero la piedad para todo aprovecha, es decir, el estar atento a las cosas de Dios, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y lo otro, el texto que leímos antes, relacionado con la partida del apóstol Pablo, ¿ya? En cuanto a la carrera. Entonces, extenderse hacia adelante. Lo de atrás, no mirar atrás, sirve, ¿verdad? Porque está la preparación, está el ejercicio, está todo lo que tiene que ver con poder estar en el camino o en la pista y correr. El que no avanza en la escritura no avanza, no corre, no puede, no está en la carrera. Hay muchos creyentes que están sentados, como digo, en la gradería, están ahí, observando cómo los demás corren. Ellos no corren, hay muchos que no corren, muchísimos. Entonces dice, y extendiéndome a lo que está delante. Pierden de vista el punto, pierden de vista la meta. Ni siquiera están interesados en la meta. Hay muchos. Y es triste porque sería importante que despertaran para que se den cuenta que han sido llamados a un servicio, han sido llamados a, a crecer en las cosas de Dios y no para estar en el mundo o entremetido en el mundo o entrelazado en las cosas del mundo. Eso. A ver, veamos un poquito, a ver si me recuerdo aquí. Como digo, a veces los textos se me pierden, pero veamos. Ya, el capítulo 2 de Segunda Timoteo dice así. Voy a leer unos versículos. Dice, son textos buenos que muchas veces no se repiten, no se mencionan tan constantemente, pero son textos muy importantes, y especialmente en este punto. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y eso, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, esfuérzate, o sea, en la gracia internamente. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, la enseñanza, el ministerio es para enseñar a otros y para que esos sean enseñados y enseñen a otros. Y cada vez hay menos enseñadores porque no se dejan enseñar en la asamblea. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No se enreda en el mundo, las cosas del mundo. Las lleva a cabo, pero no enredarse de otra cosa, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí no está diciendo que no trabaje, porque dicen tesalonicenses el que no trabaja no coma, ¿ya? Y además hay que llamar la atención porque en el fondo está pensando que se no va a venir pronto, diciéndolo, y está no haciendo nada y siendo sostenido por los demás. Nunca dice que no trabaje, pero aquí dice, ninguno que milita se enreda a los negocios de la vida. O sea, un militar, un soldado se ocupa de eso, no se enreda a las cosas de la vida, hace lo que tiene que hacer, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nuevamente la corona de laureles, ¿m? Etcétera. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Fortalecerse, dice,
esfuérzate en la gracia, es decir, que se fortalezca en el Señor internamente, por su espíritu, por su palabra. Y ese puede ahora entrar en el camino de la lucha, del servicio. Pero también los que crecen tienen ministerio como Timoteo tenía para enseñar a otros, para que eso también enseñen a otros, etcétera. Una cadena en cuanto a la enseñanza, el ministerio. Entonces Pablo dice en el verso 14, dice que se extiende a lo que está adelante y ahora dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, él dice que se extiende y ahora dice que prosigue, ¿no? La palabra es perseguir, está persiguiendo algo que es el premio, ¿ya? Entonces, hay dos puntos aquí que son la meta y el premio. Eh, Son distintos, tiene en algunos casos pueden ser muy parecidos, pero hay distinciones. Veamos un poquito. Entonces, la meta es el blanco, la mira, objeto, propósito, dirigir la mirada hacia algo. Es a lo que se dirige la mirada, la meta. Pero dentro de la meta también está el premio, ¿verdad? Entonces, el premio, ¿qué es? El premio para Pablo no se trata de una mera corona, su premio es de un valor insuperable, ganar a Cristo completa y plenamente. Entonces, el premio es la persona misma, lo cual está de alguna manera vinculada a la meta. O sea, él dice, mire, a la meta se lo considera como el objetivo del esfuerzo humano, ¿ya? En la gracia de Dios, por supuesto. El premio como el don de la gracia soberana de Dios. Son muy parecidas. Entonces, una como el objetivo del esfuerzo humano, pero en el poder de Dios, esfuérzate en Cristo Jesús, en la gracia que es en Cristo Jesús, le dice a Timoteo, dice, y el premio como el don de la gracia soberana de Dios. ¿Ya? Entonces, uno mira la meta, pero a la vez ve el premio. Pero para eso primero te llega a la meta. Llega a la meta y luego recibe el premio. Entonces, son dos cosas que están muy vinculadas. O sea, si no prosigo hacia la meta, olvidémonos del premio. Eso es lo triste de quedar en medio del camino, tirado en el camino, es lo triste. Si no llega a la meta, o si no pone la mirada a la meta, olvídate del premio. Entonces prosigo hacia el objetivo, hacia o blanco, que es la meta, al premio, que es lo que se recibe del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el supremo se puede expresar como algo que es de arriba, que es celestial, soberano. O sea, no es un premio terrenal, sino que es celestial. O sea, el cielo está atento a todos los que están corriendo. El cielo está atento a todos los que están avanzando. El cielo está atento a todos los que se están extendiendo. O sea, el árbitro, se puede decir, es el mismo Señor. Es el premio, es el árbitro, es el juez, es el mismo. Ningún otro hombre tiene derecho a juzgar o a decir quién se merece el premio y quién no. Lo que sí podemos decir es que ojalá que todos estén corriendo hacia la meta y que todos se lleven el premio, que es lo que Pablo está expresando aquí, sin ninguna intención de salir ante todo ellos, todo lo contrario, se pone en medio de ellos, como uno más, y que ellos hagan lo mismo. Entonces, la meta es donde hay que proseguir, hay que perseguirla. Hay que correr en pos de la meta. ¿Y eso qué es? Seguir avanzando en las cosas del Señor, en su palabra, en el servicio, en lo que Dios le va guiando. A la meta, el blanco, el objetivo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Veamos 1 Corintios 9, que es típico. Veamos qué dice. 9:24. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren? ¿Lo saben o no? Sí lo saben. Cuando dice no sabéis, es que lo saben. Pero uno solo se lleva el premio. ¿Lo saben? Sí lo saben, el que gana nomás. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Yo tengo que correr para obtener el premio. El del lado tiene que correr para obtener el premio. El del otro lado también. Aquí todos los que llegan obtienen el premio.
¿No sabéis que los que corren en el estadio toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Cada uno tiene que correr. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Cuidarse en la vida espiritual. De dónde, qué veo, qué pienso, qué leo. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, Pablo no está diciendo, usted, yo ya terminé mi carrera. No, le está diciendo para que ellos lo hagan los corintios, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado, o sea, darle lugar a la carne, a la naturaleza carnal, a la naturaleza humana, en vez de a la gracia de Dios, que es la que dice, esfuérzate en la gracia ya, que es en Cristo Jesús. O sea, la gracia es el poder capacitante que Dios da para poder servir y seguir adelante hacia la meta. Entonces él golpea su cuerpo. Nosotros tenemos que aprender a abandonar, a dejar todas las cosas que impiden, ¿ya? ¿Qué cosa? El llegar a la meta. Hebreos 12. Me voy acordando de algunos textos por ahí. A ver. Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que es los del capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo lo que, imagínese correr con un, como dice alguno, con un chancho al hombro, dicen ya, correr con peso, ya, con un animal ahí correr, chao. No, no hay a la hora de caer al suelo porque ya no dan más. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y sabe, nosotros mismos nos echamos el peso encima, querido hermano, si tenemos un Dios poderoso que aligera la carga. Nosotros mismos no nos cargamos con cosas que no debemos. No sabemos, no entendemos. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado también. El pecado impide estar en la carrera, aligerado. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa paciencia es la paciencia tiene que ver con el hecho de una dependencia, poniendo los ojos en Jesús, dice después, con una dependencia del Señor. ¿Ya? No, no hay que esperar que se solucione el problema. No hay que esperar que se me quite esta enfermedad hasta otra cosa. A veces la enfermedad anulan, pero cuando anulen, te creo. Pero cuando no anulan y estoy esperando mejorarme y pudiendo hacer algo, y la cosa cambia. Entonces, cualquier cosa que yo permita, tengo que despojarme del peso y del pecado que nos asedia. El pecado está siempre ahí. Por eso está en la palabra de Dios, libera. Está en la palabra de Dios, uno avanza y uno se aligera la carga, ya como dice el Señor en Mateo capítulo 11. Dice, prosigo a la meta, al premio del Supremo. Es celestial el premio, es supremo, es soberano, es de arriba. Llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces es la vocación, ¿ya? Ese llamamiento es la vocación o el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios, el Señor nos llamó para ser sus siervos. El Señor nos llamó, Pablo lo dice apóstol, sino también siervo de Jesucristo, ¿ya? Y fíjese que el llamamiento es para algo. El Señor nos llama a reunirnos, el Señor nos llama a creer, el Señor nos llama a juntarnos para crecer, para perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? En la comunión unos con otros, la oración, el partimiento del pan, etcétera. ¿Ya? Entonces, para eso. Y para de esa manera, al estar juntos, crecer, desarrollarse y, como estamos aquí ahora usando este método, y así de esa manera poder avanzar, entender, conocer cómo es el asunto, cómo yo me libero de esto, cómo yo salgo de esto. Bueno, las verdades poderosas de Dios son las que tienen que pesar más en la vida del creyente. Cuando un creyente no sopesa las cosas de Dios, en realidad le pesan más las cosas del mundo
y tristemente deja la carrera si es que alguna vez ha corrido, porque ser del Señor no significa que uno corra, ¿ya? El correr es un asunto posterior, entendiendo de qué se trata esa carrera y cuál es el fin, ¿ya? O la meta de esa carrera. Verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Es llamativo cómo el apóstol Pablo, siendo apóstol, teniendo autoridad para obligar incluso, para mandar, no lo usa cuando no es necesario. Lo ha usado, pero no cuando no es necesario. No anda con la cara de Paco todo el día, po, a cada rato, en todo momento. No anda con la cara de Paco. Es un rostro lleno de amor. Cuando necesita el otro rostro, lo usa, pero lo usa con gracia y cuando es necesario, en el momento oportuno. No que no pueda dormir y por ir y tratar mal a alguien. No, no es así. O ponerse sobre alguien. Nunca lo hace así. Lo digo para que entendamos cuál es su servicio. Si él no era, era un siervo del Señor, era un hijo de Dios que el Señor le dio y lo dotó y le dio un lugar sumamente importante que era muy, muy eh, delicado el servicio que él tenía, porque tratar con personas no es fácil y tratar con creyentes tampoco es fácil. Entonces, él en muchas cosas tiene que dar vuelta para que se entienda el sentido de lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. No es que no se haya equivocado, pero lo que tenemos aquí son las cosas que el Señor quiere que nosotros sepamos. Dice, así que todos los que somos perfectos, es decir, todos los que encajan en esta descripción, que es perfectos maduros. O sea, esto es para algunos nomás, pero claro, para algunos nomás, los otros tienen que madurar. Es para los maduros. Entonces, así que todos los que somos perfectos, ¿ya? Entonces, cuando dice todo, es inclusivo, o sea, incluye a todos, pero lo que tiene esta característica, son maduros, perfectos, que han madurado, han crecido, que tienen capacidad de una decisión respecto a una u otra cosa en la Biblia, entendiéndola bien. No porque me dijeron, las cosas que se enseñan cuando son correctas, uno las mantiene. Pero porque uno tiene que corroborarlo. Pero solamente porque me dijeron, eso es seguir al hombre. Pero aquí él está expresando un punto que tiene que ver con las cosas que ya ha dicho, que ya ha expresado. Entonces dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. O sea, él lo que está diciendo es palabra de Dios. O sea, esto mismo pensemos o sintamos. Las cosas que él ha expresado previamente. La importancia de estar en la carrera, la importancia de mirar la meta, la importancia de dejar atrás las cosas pasadas, la importancia de extenderse, etcétera. Todo lo que él ha dicho previamente. Me parece que tiene que ver con eso. Podemos ampliarlo a todo lo demás, todo lo que entendemos en general, pero él está aquí hablando de los filipenses y hasta aquí lo que él ha expresado es lo que me parece, él está diciendo que esto mismo sintamos, los maduros. Los otros tienen que madurar. Y si son niños todavía, son recientes creyentes nuevos, tienen que madurar y después tienen que entrar a este mismo tema, porque la Biblia la van a tener igual, con mayor razón. Entonces veamos algunas descripciones. Los que son espiritualmente maduros tienen capacidad de discernimiento para sopesar, distinguir y seleccionar aquello que procede de Dios y debe ser adoptado como forma de pensar. Veamos aquí mismo en Hebreos capítulo 5. Estamos en Hebreos capítulo 5. A ver, espera un poquitito. A ver. Ya. Sí, verso 11. Veamos el verso 11 del capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
Entonces, relacionado con el sacerdocio, tenía que hacerlo como lo más básico para que pudieran entender. Y mira lo que dice después. Porque debiendo ser ya maestros, enseñadores, no de niños, maestros. No estoy hablando contra los maestros de los niños, pero aquí dice maestros de la escritura. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, y calculamos unos 10 años, o quizás menos, en cuanto a la escritura, a los hebreos, entendemos más o menos. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, no más allá de 10 años, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Han visto hermanos así ustedes? Yo siempre pregunto, ¿ah? Porque, ay, pues está lleno. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, empezar a dar lo básico. No es malo dar lo básico, está bien. Y si es necesario hay que hacerlo, pero no a los que ya tienen 10 20 años creyentes. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahí está la palabra. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí en Filipenses está hablando de los que tienen discernimiento, que son maduros con respecto al bien y al mal. Entonces dice, los que son espiritualmente maduros tienen capacidad de discernimiento para sopesar, distinguir y seleccionar aquello que procede de Dios y debe ser adoptado como forma de pensar. Todos los que son maduros, seamos gente que tiene la misma actitud que yo tuve y he descrito unas líneas más arriba. Me parece que tiene que ver con lo que he escrito. Entonces, la misma actitud es la actitud de un maduro, dejarlo y avanzar hacia la meta, olvidando aquello que queda atrás. Dice, y si otra cosa sentís o pensáis, porque los maduros, o sea, no se van a quedar con lo que le dicen, pero viendo lo que Pablo dice, guiado por el Espíritu de Dios, ellos lo van a considerar. Y si el Señor les da otra cosa a cada uno, Pablo no tiene no pone ninguna limitación, siempre que el Señor se lo dé. Entonces, y si otra cosa pensáis, ¿ya? O al leer eso pensáis distinto o consideráis distinto, ya, lo que sea, dice, y si en algo pensáis de forma distinta, ¿ya? Diferente, contraria o opuesta, esto también os lo revelará Dios. Entonces, lo que él no está diciendo que lo que ha escrito previamente no sea de Dios, porque toda la escritura tiene el soplo de Dios. Todos son guiados por el Espíritu de Dios, todos tienen el soplo de Dios, todo lo que está escrito. Entonces, ellos tienen que considerar aquello. Y es que no sea de Dios, pero aún así, considerándolo, ellos pueden tener algo distinto y eso Dios se lo revelará en su momento. Quizás no de inmediato, quedará la duda, quedará el pensamiento, quedará allí, pero entre tanto harán lo que tienen que hacer. Entonces, porque él sabe que el entendimiento de la Biblia no es así, sino que se entiende algo y después uno lo lee y entiende más y más y más y va madurando y los mismos textos los va entendiendo mejor. Él no limita el asunto, no lo limita, pero los maduros, po, los que están en las cosas de Dios, los que van avanzando, hermano, hay que darle tiempo, un tiempo a la escritura. Hay que quitarle tiempo a las otras cosas, lo posible, darle tiempo a la escritura, al crecimiento, al desarrollo, a la madurez. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. No está haciendo distinciones, no sé cómo se dice, eh, hace distinción de personas, no está haciendo eso. Sino que los que son maduros, los otros que deberían ser maduros, como en Hebreos capítulo 5 el problema es de ellos, no es de Pablo. Todos deberían ser maestros, todos los que habla ahí en hebreo, y no, eran niños, necesitaban leche. Si le daba una papa, se atoraban. Una papa, ya, o un pedazo de carne, se atoraban, tenía todo molido, leche y todo molido. Y eso hay. Pero no es problema de Pablo eso, porque ahí son
los que debieran ser ya maestros, o sea, no son creyentes nuevos. Dice, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Dice, esto también lo revelará Dios. Pablo deja esto en las manos de Dios. Él confía en la acción divina. ¿Ya? No va a ver el texto ahí porque vamos a pasar al 16. Pero en aquello a que hemos llegado, ¿por qué dice aquello que hemos llegado? Es que no está imponiendo nada. Dice el Señor que el que, el que desea las cosas de Dios, la verdad, conocerá si mi doctrina es de Dios o no. O sea, el hombre que escucha conocerá si la doctrina del Señor que él enseñaba era de Dios o no, tenía que discernirla. Aquí también. El apóstol Pablo dice, tiene que ser así, como yo digo, no. Ellos tienen que discernir, tienen que tener y si van a tener un discernimiento por el Espíritu de Dios, van a llegar a la misma conclusión que el apóstol Pablo. Deberían llegar a la misma conclusión. Si lo hacen por la carne, van a llegar a otra. Pero si lo hacen por el Espíritu de Dios, deberían llegar a la misma conclusión que el apóstol Pablo. Con alguna distinción, algunas cosas van sacando ciertas cosas con el tiempo, al estudiar, al madurar, y eso lo van aplicando a su vida o a su entendimiento, pero siguen buscando, pero en aquello a que hemos llegado, ¿ya? Entonces, sugiere eso que ya ha habido cierto progreso, no que están todavía ahí en el punto de partida, sino que han llegado a alguna parte con respecto a la vida espiritual. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. No andan preguntando cómo, qué tengo que hacer aquí, qué tengo que hacer acá, cómo es la vida cristiana, puedo hacer esto, puedo ir a fiestas, puedo pololear, no sé, pues puedo ir al cine, puedo ir al circo, o sea, no ha crecido nada, po. El desarrollo no es que tenga que hacer al creyente un creyente más frío, ya, un creyente más fome. No, po. Porque se piensa que ser creyente es cada vez dejar más cosas, hasta quedar solo. No, pues, no es así. Pablo nunca estaba solo, siempre tenía hermanos. Bueno, cuando visitaba la iglesia estaba lleno de hermanos, pero siempre tenía hermanos cuando estaba en la cárcel, cuando servía, siempre tenía hermanos, siempre, siempre. Había hermanos que lo recibían ya con el tiempo, el segundo viaje ya lo recibían y todo eso. Y cada vez crecía más y más. Entonces, en aquello a que hemos llegado, ¿sabe que la madurez o el crecimiento o hasta el punto que uno ha llegado, no significa que eso es todo, hay que seguir avanzando? Y lo digo, tiene que ser creyentes fome, tiene que ser creyentes santos, que es distinto. Creyentes apartados de las cosas del mundo. A veces nos cuesta dejar cosas que nos gustan, que nos atraen. Y pensamos que no son tan malas hasta que llegamos al punto que ya decimos, esta cosa me está quitando mucho tiempo. Así que tengo que hacer algo. Cuesta, pero tengo que hacer algo, porque si no, voy a estar metido aquí en vez de las cosas que debo estar. Bueno, eso es madurez, po. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces, en lo que hemos llegado a entendimiento con respecto a las cosas que ya he hablado, bueno, sigamos así, sigamos en eso. Y así de esa manera, los que vienen atrás van a ir aprendiendo y van a seguir lo mismo, van a ser integrados de manera más estable en la pista, en la carrera. Dice, sigamos una misma regla. Veamos algunas descripciones que ayudan, ¿ya? Pero en lo que llegamos, lo mismo sintamos. Eso es más literal. Avancemos según las mismas normas. A lo mismo conformemos nuestra conducta. A lo que Dios ha revelado y está revelando a través de esta carta. ¿Por qué hay tantas distinciones? Bueno, porque primero, no siguen la Biblia, la interpreta con sus propios pensamientos, no con el Espíritu de Dios, y hay hermanos que disciernen tan distintos, y no hay ningún alcance, ni una conformidad de uno a otro, muy difícil, porque la Biblia se está interpretando a lo que cada uno piensa, y la Biblia no se interpreta así, pues. La Biblia se interpreta con la misma Biblia, a sí misma.
Si hay 100 personas que están interpretando la Biblia a la pinta de él o de ella, van a haber 100 congregaciones. Po. Dice, a unidad de vida y de comprensión corresponde unidad de orientación y de proyección. Es decir, si ellos han llegado a algo, a un entendimiento, dice, entonces eso corresponde a una unidad de orientación y de proyección, porque la Biblia está orientando y proyectando hacia lo mismo, nunca a otra cosa distinta. De cualquier modo, continuamos siguiendo en línea según la misma norma que hemos logrado. O sea, lo que hemos logrado, lo que hemos entendido, sigamos así. O sea, Pablo no se pone sobre, él es uno más, es uno más. Dios le ha dado el escribir estas 13 cartas, 14 dice alguna con hebreo, pero es muy difícil que sea Pablo hebreo, no se sabe el autor, pero las 13 cartas de Romanos a Filemón, entonces esas se las ha dado Dios, pero él nunca se siente superior. Se siente responsable por las iglesias y se siente responsable por confirmar estas cosas que Dios le ha dado. Y eso le preocupa. Pero si alguno quiere ir por otro camino, los problemas de él. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Le exhorta, le anima a eso. Sigamos adelante, sigamos con esto, con la Biblia, entendiendo y sigamos mirando la meta y sigamos la carrera y procurando alcanzar el premio. Dejemos la religiosidad y todas esas cosas y olvidémonos. Si hemos caído y nos hemos equivocado en eso, olvidémoslo, dejémoslo ahí nomás. No se hace problema el apóstol Pablo. Dice, pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Miren, esa palabra donde dice en aquello es utilizado en Pablo, esta es una parte gramatical que es importante, utilizado en Pablo para romper una discusión y enfatizar lo que es importante. ¿Ya? Entonces, primero, la discusión en el sentido de que él está explicando, todos los que somos perfectos, tenemos sintamos, que él progresa, sigue, prosigue, ya, etcétera, todas esas cosas. eh, Se le puede decir discusión en el sentido que él está expresando lo que Dios le está dando y enfatizar lo que es importante. Y aquí, lo que es importante está diciendo, pero en aquello, es decir, lo que importa es que a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos lo mismo. Eso es lo que importa. Y sintamos o pensemos, aquí aparece mucho la palabra pensar, cosa, una misma cosa. Entonces, esa sintamos una misma cosa es comportarse según. Originalmente significaba estar alineado, especialmente como término militar. Ese sintamos o sigamos una misma cosa es estemos alineados en eso. En eso estamos alineados. Lo demás, si alguien, Dios le revela otra cosa, Él lo aclarará. Pero lo que hemos llegado, sigamos así. O sea, la Biblia no es para seguir distintos caminos, sino un camino que está establecido en su palabra. En aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos o pensemos o conduzcámonos ya de una misma forma. ¿Qué significa? Comportarse según. Significaba estar alineados como lo están los militares, en una misma cosa. Cuando están alineados es que están en una misma cosa. Ellos están todos pensando en la protección del país, etcétera, de la frontera, o lisa y llanamente en la guerra, pero todos están pensando en lo mismo. Muy bien. Vamos a llegar hasta ahí. eh, en el estudio vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos rogarte tu ayuda para entender, para comprender lo que el apóstol Pablo está enseñando, guiado por tu espíritu en esta enseñanza. Pero vemos también su corazón que tú permites que los autores manifiesten su personalidad. No están los libros de tu palabra alejados de la personalidad de quienes tú has llevado a escribir. Y vemos al apóstol Pablo, su sencillez, pero también la autoridad, pero también la libertad, pero una libertad para que podamos seguir una misma línea, una, una misma, un mismo pensamiento, un mismo alineamiento, como los militares, de esa manera, estar en un mismo asunto, en una misma cosa. Queremos rogarte tu ayuda
que podamos proseguir hacia la meta, teniendo la mirada en el premio, pero también en la meta, que muy pronto para algunos será antes, para otros después, pero también esperando la venida del Señor. Queremos darte las gracias, quedar en tus manos, rogarte siempre por aquellos que aún no te conocen, para que ellos puedan entrar en el conocimiento de tu Hijo. Dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Queremos rogarte para que ellos se acerquen a tu palabra. Te damos las gracias, lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias.